Muy buenas noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Su programa filosófico, científico y cultural. Hablamos de filosofía divina, filosofía celestial, psicología cósmica, cultura de normas morales divinas y el amor al conocimiento celestial. Porque lo de nuestro divino creador no tiene límites y se expande por el infinito universo. Agradecer por siempre y para siempre a la divina asimilación numérica total y que nos enseña leyes celestiales con la divina Madre Universal Omega, el Hijo primogénito solar Cristo, que nos envía profetas, enviados, mensajeros celestiales y hasta su propio Hijo primogénito. Y todos ellos saben que van a un mundo donde los que mandan son los demonios, que es la más alta soberbia, se constituyen pues los reyes, los imperios, realezas, ¿no? Nuestro divino Padre, poseedor infinito de poder, sus formas de creación jamás podrán ser contadas, desde el microscópico microbio hasta el colosal sol. Su divina herencia, autor único de mundos y dioses de infinitas sabidurías, poseen microscópicos seres materializados en divinas virtudes, cuyas divinas alianzas de conocimiento elemento molécula constituye. Sus espíritus desconocen aún su propio origen con respecto a los infinitos mundos. Nos dice el Alfa y la Omega, divina bola de fuego viviente, cuyo número galáctico es el infinito igual, es un principio de causa viviente, con eterno libre albedrío y sujeto a los cuerpos celestes. Adiós. Gracias a vuestro divino poder, la divinidad es que la criatura humana disfruta de la vida. Olvida con mucha facilidad que no existe hombre alguno que pueda crear un mundo, que pueda crear un simple pastito. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la tercera parte de la lectura de este hermoso divino rollo telepático y muy profundo, por cierto, muy profundo, ya que en la psicología y filosofía de nuestro divino Padre Eterno, que es infinito, con una sencillez puede explicarlo todo. Y nos lo revela en uno de los divinos rollos telepáticos y en muchos va ampliando diferentes temas que en su divino libre albedrío desea manifestar. Bueno, vamos a dar lectura e ir comprendiendo un poco más, ya que, hermanos, recuerden lo que hace falta cerebro para comprenderlo todo, ya que nuestro divino Padre Eterno, de acuerdo a nuestra psicología, va explicando, va enseñando el infinito universo expansivo pensante. Nos quedamos en el siguiente párrafo. Tal como fue en el paraíso que conocieron Adán y Eva, la primera pareja humana, habían los cielos abiertos y se comunicaban entre ellos. Continuamos. Allí llegaban las naves plateadas, las que vosotros llamáis platillos voladores. En estos mundos poseen otros conceptos más evolucionados. Ellos dejaron de ser criaturas de carne hace ya muchos soles atrás. No existe en ellos la ambición propia de las criaturas de carne, ni poseen el sentimentalismo, pues ya pasaron por ello. Es por eso que comprenden al resto de las criaturas del espacio. Son indiferentes y amorosos, no poseen la temperatura humana. No poseen intereses, son comunes a sus leyes. Ellos no conocen la muerte, pero pasaron por ella. Cuando fueron criaturas de carne, la conocen y saben que es una transformación que sufren los espíritus. Para ellos los espíritus son soles del microcosmos. Son soles que en la eternidad futura serán como ellos. Son criaturas que han nacido mayor número de veces que la criatura humana. Pues son infinitamente más antiguos, pues la creación del Divino Padre no tiene ni principio ni fin,
mas cada hijo tiene principio y un destino, dentro del principio que es el Divino Padre. Recuerdo cuando nuestro Divino Padre Eterno, por ejemplo, nos dice sobre este tema en otros divinos ríos telepáticos: vuestro Padre Eterno fue lo que vosotros fuisteis y será lo que vosotros seréis. Por eso se dice soy el que soy, en la eternidad de su infinita creación. Por ello nadie puede encontrar una imperfección alguna en el Divino Padre Eterno. Es tal su perfección que todos le debemos la vida. Y nos dice, no hay otro creador superior a mí. Y cuando el infinito universo se expande, vuestro Padre Eterno se hace inaccesible, infinitamente se eterniza. Lectura. Dentro del principio que es el Divino Padre, están los principios relativos de mundos y criaturas. Todos los principios tratan de alcanzar el principio del Divino Padre. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo hágase la luz y la luz fue hecha, fue una de las infinitas veces que lo dijo. Siempre pronuncia divinas palabras cuando ordena a las lumbreras solares expandirse y crear. Esto me recuerda, por ejemplo, hermanos, a una parte de los divinos rollos telepáticos cuando nos dice universo expansivo pensante. Significa que la propia criatura, el propio espíritu se expande por sí mismo y para sí mismo, en su propio tiempo, espacio y su divina luz. Por ello se enseñó, sepárense las expansiones y obren los querubines solares y materialícense los gérmenes solares. Lectura. La creación solar es la gran revelación para el mundo. La creación solar es la gran revelación para el mundo. Ella explica el origen de todas las cosas, tanto de la materia como del espíritu. Explica el origen del universo. Explica el origen del universo. Viviente del Divino Padre. Es el alfa y la omega de todo conocimiento, pues todo lo que se sabe salió del mismo universo. Salió por mandato del reino de los cielos, que a su vez salieron del mismo principio que salió la tierra y sus criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Mi divino libre albedrío ha pasado lo que ustedes recién están pasando, y lo que pasarán. Fui lo que ustedes son y serán, y lo fui en grado tal como vuestra propia mente lo puede imaginar. Todo lo que sentís lo sintió el Divino Padre, por algo se enseñó que vuestro Creador es infinito. Un infinito que no basta una existencia para comprenderlo. Es por eso que fue escrito, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Todo número lleva mi divina herencia creadora, no solo el número terrenal, sino que todos los números de todos los mundos, de los que hubieron, hay y habrán. Todo número es viviente y todo número acompaña a una individualidad sol, acompaña a una mente. Todo número es expansivo, todo número salió del Divino Padre y vuelve al Padre. Todo número al unirse a la mente pide nuevo destino. Todo número posee libre albedrío, tal como lo posee el espíritu. Todo número escoge libremente su destino numeral. Todo número es un microscópico creador de universos numéricos. Todo número es filosofía numeral. Todo número es creador de espíritus. Todo número es materia y espíritu. Todo número es materia y espíritu. Todo número posee jerarquía numeral. Todo número conoce a su creador. Todo número posee inocencia solar. Todo número posee su corderito de Dios. Todo número juzga. Todo número posee divina vara. Todo número salió de una trinidad numeral. Todo número asiste a toda creación viviente en el reino de los cielos. Todo número reencarna. Todo número posee su juicio final. Todo número pasa pruebas en la vida terrenal. Todo número tiene sus divinos mandamientos y todo número posee sus sagradas escrituras. Todo número es relativo.
Todo número tiene herencia. Todo número dirige un pensar. Todo número conoce la formación de la carne. Todo número terrenal conoce y distingue el bien y el mal. Todo número es parte del todo sobre el todo. Todo número está arriba y abajo. Todo número posee virtud. Todo número humano posee 318 divinas virtudes. Todo número participa en juicios finales. Todo número posee sentimientos. Todo número posee humildad y arrepentimiento. Todo número es revolucionario. Toda ciencia hace uso de ellos. Todo número crea ciencias. Todo número es mundano y a la vez espiritual. Todo número es mundano y también espiritual. Todo número forma galaxias de cálculo. Todo número usa la divina vara en sus acciones. Todo número posee sensibilidad. Todo número participa en el enjuiciamiento de todo espíritu. Ellos calcularon los poritos e ideas de un espíritu encarnado. Todo número es juez que espera mandato. Todo número posee sus propios reinos de los cielos. Posee su propio reinado filosofical. Toda virtud también posee su propio reino de los cielos. Es infinito los cielos, no tienen límites, ni lo tendrán jamás. El reino de los cielos es el macrocosmos en su máxima expresión. Todos los seres, mientras piensan, están creando gérmenes de cielos. Cada virtud que está dentro del pensar posee su cielo. Cada idea emanada posee su cielo. El Divino Padre posee la numeración infinita. Esta numeración infinita es sólo una microscópica parte de su divino libre albedrío. Posee otros infinitos cálculos que por su eternidad dejan de ser numerales. Son cálculos solares. Son cálculos que corresponden a inteligencias desconocidas por el resto del universo. Son los divinos corderitos solares que poseen el mismo poder del Creador. Es la divina Trinidad en la Trinidad. Es la primogenitura de la Trinidad del Padre. No hay poder viviente que sobrepase al divino Cordero de Dios. Es la misma divina inocencia del divino Padre Jehová. El divino Corderito se multiplica en número desconocido. El divino Corderito se multiplica en número desconocido para el resto del universo. Ni todas las inteligencias juntas podrán calcular la divina vibración en que se desenvuelve el Cordero de Dios. Ni jamás ello ocurrirá. La expansión del universo es producto de la herencia del Divino Padre. Existe el universo porque Él quiere que exista. Y Él quiere que todos sean como Él. Que conociendo las leyes de evolución por evolución, lleguen a ser como el Divino Padre, constructor de colosales mundos. Colosales mundos. No esos microscópicos mundos en los cuales sus criaturas están, sino en mundos cuyos tamaños no cabrían en ellos. En todo el universo conocido, mundos que de ser visitados por las criaturas humanas los llenarían de pavor, porque sus habitantes ni los verían. Y si los vieran no les harían caso, pues sería la misma indiferencia que el humano siente por una hormiguita. Más aún, esas criaturas podrían ponerles los pies, es decir, podrían pisarlos y ni se darían cuenta que mataron a unos. Criaturas venidas desde el remotísimo sistema de vida, venidos de un planeta polvo llamado Tierra. Esto ha sucedido y aún sucede con las historias planetarias, y se viene sucediendo desde antes que naciera vuestro planeta polvo. Los números se suceden igual que los mundos en el reino de los cielos. En el reino de los números existe la filosofía calculadora, una filosofía tan antigua como el universo mismo. Su divina herencia está en todos y no hay quien no tenga medidas. Todos poseen cálculo, numeral, criaturas y mundos.
criaturas y mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo, el macrocosmos y el microcosmos. Lo visible, lo invisible. La luz y las tinieblas. El microbio y los soles. Esto me recuerda cuando el Divino Padre Eterno, por ejemplo, nos enseña sobre el macro y el microcosmos, ¿no? El microcosmos es la familia infante del macrocosmos y el macrocosmos crea el microcosmos. Y nos dicen otros divinos rollos telepáticos que ninguna cantidad es menos ante el divino creador, ni lo finito ni lo infinito, ambos rivalizan en el infinito universo. Para comprender la grandeza de la creación de nuestro divino Padre Eterno, hermano, solo basta estudiarse a sí mismo. Estudiemos, por ejemplo, nuestra naturaleza. Si, por ejemplo, los neurocientíficos hablan de 100.000 millones de neuronas, es como el bosque del Amazonas, digamos, pero cada conexión dendrítica de las neuronas es como una hoja del árbol. Imagínense la cantidad de realmente leyes universales que desconocía el ser humano, pues ahora lo sabrá y lo reconocerá. Lectura. Hasta el divino creador hace uso de cálculos numerales. Siendo el creador de los mismos, hace divinas alianzas con los números vivientes. Recuerdo una parte donde nos habla y nos dice de la siguiente manera. El número viviente, al ser requerido por el Espíritu, solicita autorización al Divino Padre Celestial numeral, divina jerarquía amorosamente subordinado al Divino Padre Jehová. También nos dice, por ejemplo, hermanos, con respecto a este tema, y va ampliando nuestro saber, va ampliando nuestro conocimiento, que las divinas matemáticas, los divinos números vivientes, pertenecen a las matemáticas del macrocosmos. Es la misma matemática el número con que fue creado la vida humana. Los padres solares se comunican telepáticamente con los números vivientes y del cual nos dice el alfa y omega, expanden su filosofía en el universo. Lectura. Hace divinas alianzas con los números vivientes, el creador de los mismos. No atropella sus libres albedríos como no le gustaría que atropellen el suyo. Es por eso que fue escrito, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Se refiere esta advertencia al libre albedrío de cada uno. Los libres albedríos vivientes acusan en el reino de los cielos, acusan cuando han sido atropellados. Estando en la morada del Divino Padre, les viene todo el recuerdo de sus experiencias y son los primeros en ser escuchados por el Divino Padre. El libre albedrío es la inocencia que prueba una determinada filosofía. Antes de salir del reino de los cielos, todo libre albedrío promete respetar a los otros libres albedríos. Eso, hermanos, siempre debemos tomarlo en cuenta, el respeto al libre albedrío de los seres. Lógicamente, hermanos, que para, por ejemplo, hacer valer, si se quiere, el respeto al divino libre albedrío, había que ilustrarse. Porque el libre albedrío es la inocencia en acción. No existe en el universo que no tenga libre albedrío. Nuestro Padre Eterno lo posee, pues creó todo lo que existe, existió y existirá. Lectura. Y toda enseñanza de mis sagradas escrituras fueron hechas por una psicología de prueba, que aún está en la misma interpretación de mis mandatos. Hay, por lo tanto, pruebas en la intelectualidad y pruebas en la vida cotidiana, pruebas en el espíritu y pruebas en la carne, pruebas visibles y pruebas invisibles. Todo pensar humano tiene una constante de dificultad, aún en la felicidad terrenal, pues la felicidad también es probada, siendo la falta más común de la felicidad el poco agradecimiento al Creador de toda felicidad viviente. Y no había que olvidarse de nuestro divino Creador en ningún instante. La gran mayoría, hermanos, se olvida
de su divino creador cuando prefiere más filosofías humanas, conocimientos humanos, el libertinaje, la ciencia del bien que nuestro divino Padre Eterno. Recuerdo una frase muy bonita cuando nos dice: todo trabajo hecho por los demás corresponde a la más grande vibración, la más grande divina electricidad ante el divino Padre Eterno. Y hacer todo trabajo en nombre del divino Creador es ganarse su divina misericordia. Y tantas veces pronunciasteis su divino y santo nombre, tantas veces seréis premiados. Nos dice el Alfa y el Omega. El poco agradecimiento al Creador de toda felicidad viviente, el olvido al que le dio la felicidad, al que le dio el soplo de vida, al que le dio un destino. De esto se deduce que toda felicidad humana termina forzosamente en un llorar y crujir de dientes. La felicidad terrenal no da la eternidad. Las filosofías del mundo no dan la eternidad. Son imperfectas. ¿Por qué os aferráis a las filosofías relativas y pasajeras? Esto, hermanos, debemos entenderlo. ¿Por qué el ser humano se aferra a filosofías, psicologías de los seres humanos mortales e imperfectos? Y teniendo una grandiosa doctrina, a veces, hermanos, no le da la debida importancia. Y es como un desagradecimiento de lo que nos brinda el Divino Padre Eterno. Si eres toda la eternidad. Lectura. Es un premio mundano. La felicidad terrenal no da la eternidad. Es un premio mundano, del que se debe rendir cuenta. ¿Cómo se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida? Pues cada acto de vuestra mente pidió también ser probados en la cuenta de cada acto realizado en la vida, pues cada acto de vuestra mente pidió también ser probado en la vida. Nadie es menos ante el Divino Padre, ni el más microscópico acto. Todo es viviente en el reino de los cielos. Todo es vida. Una vida que estáis lejos de comprender, porque se os puso un momentáneo olvido a vuestro pasado, mas vosotros hacéis que este olvido sea más profundo. Por ello, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno nos dice que pedimos la prueba del olvido. Imagínense, hermanos, que nosotros nos recordáramos de nuestras reencarnaciones pasadas, y en muchas de esas reencarnaciones nos hemos comportado mal. Entonces, imagínense, hermanos, que estaríamos con personas que lo reconocemos en el pasado, y la imperfección del ser humano, lógicamente, sería pagarse, ¿no?, con el daño que le hicieron, por ejemplo, estas criaturas. Entonces, pedimos la prueba del olvido para que nuestras pruebas sean auténticas. Lectura. Por vuestra propia comodidad terrenal, se os dejó unas sagradas escrituras, y no la profundizáis. Son contados los hijos que buscan. El que busca encuentra, dice mi divina palabra. He permitido que las escrituras lleguen hasta vuestros llamados tiempos modernos. He permitido que la tengáis a mano, y aún, humanidad incrédula, persistís en una ignorancia voluntaria. La mayoría, hermanos, se volvió cómoda, se volvió dependiente de sus semejantes, y eso no debe ser así, hermanitos. Con justa razón, leo uno de los divinos rollos telepáticos que nos dice: la prueba de la vida consistía en buscar la luz, buscar la verdad, buscar el conocimiento, buscar la sabiduría en forma individual, auténtica, porque no dividió a nadie, y lo compartimos. Nos encontramos, compartimos experiencias, porque es auténtica. A aquellos que le buscaron la luz, la verdad, el conocimiento, por organizaciones, por grupos, por sectas, por colectividades, por asociaciones, ellos dividieron a sus semejantes. No entran al reino de los cielos. Así nos dice el Divino Padre Eterno, y una vez más nos dice en este divino rollo telepático: aún la humanidad incrédula persiste en una ignorancia voluntaria.
Mi divino Hijo solar Cristo dio la vida por explicaros en qué consistía esta vida eterna, que está fuera de la tierra. Mucho os habría enseñado mi divino Hijo, pero le matasteis. Truncasteis vuestras propias eternidades. Más vale una criatura que no se haya manchado las sangres con sangre inocente, las manos con sangre inocente, que una que sí se las manchó con sangre pecadora, y aún así nadie debe mancharse las manos con sangre, porque mi divino mandamiento ordena no matar. La primera interpretación no corresponde para este mundo. Es de un mundo más evolucionado que la Tierra, pero aún está dentro de la imperfección. Es solo un ejemplo para el conocimiento humano. Mi divina bola de fuego depurador, nos dice el Padre Eterno, posee todas las potencias numéricas que vuestra mente puede imaginar. Todas las potencias numéricas. Esto me recuerda, hermanos, a una parte del divino rollo telepático cuando nos dice nuestro divino Padre Eterno sobre la potencia magnética. Mi divina bola de fuego depurador posee todas las potencias numéricas que vuestra mente pueda imaginar. Esto está relacionado con lo que leíamos anteriormente, el número viviente. Y nos dice el Padre Eterno, la sal de la vida numeral, corre paralela a la sal de la vida espiritual. Y a medida que el espíritu va aumentando en reencarnaciones, va adquiriendo mayor dominio matemático. Va conociendo nueva jerarquía numeral en ascendencia numeral en el universo de Dios. Imagínense, hermanos, la explicación que nos da nuestro divino Padre Eterno. Y nos dice, en forma sencilla y clara. Y cada uno tiene que meditar, reflexionar y proyectarse. Cada uno es matemático de sí mismo. Nadie puede engañar a su cálculo numeral en su propia existencia. Lectura. Mi divino fuego que todo lo arrasa es como vuestra microscópica mente, que bien sabéis es un fuego blanquecino, que muchos hijos investigadores le llaman fósforo mental. Y no podía ser de otra manera, pues todo lo ha creado y todo lleva su divina herencia. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En sus principios nacientes, los soles son fuegos mentales vivientes, como lo es vuestra mente. Ellos poseen libre albedrío e individualidad como la poseéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos también cumplen leyes, ellos dan luz a los mundos, entre otras infinitas obligaciones. Sobre las obligaciones, recuerdo, hermanos, un divino rollo telepático muy bonito que nos habla sobre el divino origen de los cielos y nos dice, los cielos se reúnen con infinitas jerarquías para ver sus divinas obligaciones. Y esto representó el arca de las alianzas, una mesa rectangular de un dios solar con 12 padres solares. ¿Se acuerdan? En la última cena, cuando el Hijo de Dios dijo, coman porque este es mi cuerpo y tomen porque este es mi sangre, porque así lo quiere mi Padre que está en los cielos. Significa, hermanos, que el divino conocimiento tenemos que ir, si se quiere, hermanos, poco a poco, paso a paso, digiriendo, analizando, meditando, comparando, deduciendo, infiriendo y sacando nuestras conclusiones. Cuando consumimos algo, lo hacemos bocado por bocado, disfrutando la comida. De igual manera, el conocimiento celestial es un análisis constante y siempre tomando en cuenta el divino evangelio de nuestro divino creador. Por ello nos dice el divino Padre Eterno que las obligaciones
como lo enseñó Cristo a sus discípulos cuando les envió a los 12 al mundo, ¿no? Al mundo. Y les dio órdenes. Y les dijo: nuestro Padre Eterno me ha dado el poder y la gloria, por ello yo les digo: vayan al mundo, enseñen lo que yo les he enseñado, bauticen, realicen el sacramento, porque yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, no los abandonaré, no los dejaré. Y eso, hermanos, también lo dijo a tantos profetas, pero de muchas formas en su tiempo, ¿no? Y se viene repitiendo lo mismo que hemos estado en el pasado una vez más, hermanos. Porque así como los que conocieron al Divino Maestro, también estuvieron en el pasado. Por ello que para nosotros, hermanos, es un deleite en conocimiento escuchar a muchos hermanos que conocieron al Divino Maestro Cristo y dan su testimonio. Lógicamente, hermanitos, cuando ustedes leen el libro de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, siempre hay diferentes formas de expresión, porque es de acuerdo a su sal de vida que pueden expresarlo, ¿no? De igual manera, hermanitos, ¿cuántos hermanos lo conocieron al Divino Maestro? Pero muy poco se sabe. Y ahora se va conociendo una pequeña parte de las vivencias que tuvieron nuestros hermanos con el autor de la Divina Revelación Alfa y Omega. En realidad, por humildad, el Hijo de Dios dice: esto no es mío, esto lo envía nuestro Divino Padre Eterno. Recepciona por medio de la telepatía universal, que es melodía, es armonía musical, celestial, como el cantar de los cantares de inspiración divina. Entonces nosotros, al decir telepatía, es una onda vibratoria que al avanzar por el espacio hace vibrar lo que está bajo su subordinación magnética. Solo elevados padres solares pueden anular o bien hacer llegar un llamado telepático. Es la telepatía universal viviente la que enlaza y fraterniza los mundos. Vosotros también erais telepáticos. Este pedido fue quitado por pedido voluntario. Pasamos por el proceso llamado muerte y retomamos, si se quiere, esos poderes. Allí, hermanos, veremos tantas maravillas, como el espíritu puede caminar sin los pies, puede pensar sin el cerebro, puede levitar, puede tener maravillas de facultades, hermanos, porque el Divino Padre Eterno también premia. Y nos dicen los divinos rollos telepáticos: todo premio debe aceptarse con alegría, con agrado, con agradecimiento, porque si no el premio se queja. Y uno de los premios maravillosos es ver al Divino Padre, de acuerdo a nuestra jerarquía, de acuerdo a nuestras propias obras. Lectura. Ellos dan luz a los mundos, entre otras infinitas obligaciones, y reciben órdenes del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermano? Ellos flotan en el espacio. Ellos flotan en el espacio como flotáis vosotros en vuestro microscópico planeta. Lo que sucede en los lejanos soles lo escribiremos en futuros planos. Lo que sucede en lejanos soles lo escribiremos en futuros planos. Esto me hace recordar, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno nos habla, por ejemplo, de los soles. Cuando un sol, dice, está envejeciendo, lo que sucede, hermanos, es que se está transfigurando. Es la transfiguración de un sol. En la transfiguración de Cristo caminaba con sus discípulos y su rostro se convirtió como un sol, la túnica brillante, blanca, como la nieve. Y aparecieron Elías y Moisés, porque el Divino Maestro Cristo tiene un poder de hacer presente o pasar a esta dimensión terrestre, si se quiere, hermanos, a esa dimensión terrestre, a quien desee. Puede volver a la vida a quien desee. Cuerpos que ha tenido también pueden estar junto con él. Moisés, que fue una de las reencarnaciones de Cristo, y Elías, uno de los profetas, que era Juan el Bautista, misericordia de Dios. Eso está en el Evangelio, cuando las enseñanzas del Divino Maestro dicen: ustedes saben que Elías iba a venir. Y la población dice: ¿es cierto? Bien, entiendan esto si pueden. Elías había de venir. Este ha sido Juan el Bautista. El que tenga entendimiento para entender, que entienda.
¿A qué puedo comparar esta humanidad? Son como niños. Les hablo cosas maravillosas o les toco música bonita y no se alegran. Les toco música triste y no lloran. Vendrán cosas terribles y no lloran. Por eso les digo, cuando ustedes vieron a Juan, no estaba con los paganos, con los pecadores, y ustedes dicen demonio tiene. Y cuando viene Cristo está con los cortesanos, con las cortesanas, con los pecadores, con los publicanos, y ustedes dicen demonio tiene. No saben lo que quieren, porque ustedes dicen es un borracho, es un comilón. ¿Se dan cuenta, hermano? Lectura. Lo que sucede en los lejanos soles lo escribiremos en futuros planos, es una divina historia que no tiene fin. Pues al empezar a contar la historia vivida por un sol, habría que empezar cuando fue un sol bebé. Estábamos hablando, por ejemplo, de la transfiguración de los soles, ¿no? El envejecimiento de un sol. Y cuando Cristo, por ejemplo, aparece en Elías y Moisés, Pedro toma la palabra y le dice, maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos dos chozas, una para Elías y otra para Moisés. Entonces Jesús el Cristo apareció una nube brillante, una nave celeste, y se escuchó una voz hermosísima que decía, este es mi hijo amado, a él debéis escuchar, a él debéis seguir. Ellos cayeron al suelo con temor, con temor. Entonces Cristo dijo, no teman. Alzaron la cabeza y solo le vieron a Jesús el Cristo. Esto representa la transfiguración del Hijo de Dios. La transfiguración de un sol es su envejecimiento. Va pasando de una dimensión hacia otra, ¿no? Son leyes solares. Y que esto, hermanos, está en hermosos, divinos rollos telepáticos que a su tiempo lo leeremos. Y, lógicamente, aquellos que tuvieron la oportunidad de compartirlo y no lo hicieron, ante el Divino Padre Eterno responderán. Lectura. Es decir, Espíritu Sol, empezando por sus primeros nacimientos o reencarnaciones, es lo mismo. En sus primeros pasos iniciales, cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo, un mundo que por su antigüedad ya no está en el espacio, pues hasta los mundos poseen vejez y mueren, tal como la criatura. En cuanto se refiere esto, por ejemplo, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno nos dice, así como pasamos por la muerte, como lo conceptúa la ciencia terrestre. ¿Cómo lo conceptúa la ciencia terrestre? ¿No? Porque la infinita materia, esto está en otro de los divinos rollos telepáticos, porque la infinita materia no perece, se transforma y se prepara para el advenimiento de la vida de muchos seres. Me refiero, hijo divino, a los microbios, a los gusanitos, a los insectos, ¿no? Es la eterna transformación de la materia, cuando le ha llegado la hora de cambiar de filosofía. El libre albedrío de la materia es tal que nadie se da cuenta de su movimiento. Nadie se da cuenta de cómo actuará. Solo el Divino Padre Eterno sabe su divino libre albedrío, que es sutil y delicado. Solo nuestro Divino Padre Eterno puede tocar. Y recuerdo también, hablando de la vejez, en uno de los divinos rollos telepáticos nos dice, envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Se nace envejeciendo, toda fuerza sale de un magnetismo dentro de otro magnetismo. La muerte es una fase del magnetismo, que sale de un doble magnetismo. Espíritu y materia se unieron por leyes magnéticas. La materia pidió pocas líneas magnéticas y el espíritu infinitas líneas magnéticas. Y cuando se pasa por el proceso llamado muerte, como lo conceptúa la ciencia terrestre, que ya hemos explicado que no lo es, el magnetismo del espíritu se desprende del magnetismo de la materia. Se desprende del magnetismo de la materia. El espíritu se carga del conocimiento de la sal de la vida, del cual saldrá su futuro cuerpo de carne. Con justa razón, nos dice el Divino Padre Eterno, existe la jerarquía del conocimiento. He aquí una gran verdad, que es la sal de la vida.
el fruto que queda después que hemos vivido toda una existencia. Y la suma de los frutos nos da la jerarquía solar. Lectura. Pues hasta los mundos poseen vejez, mueren tal como las criaturas. Recordemos que nuestro planeta Tierra ha recorrido casi 3/4 de su vida, ahora está en un estado de vejez, pero ese cuarto le corresponde vidas como moléculas contiene. Colosal, un tiempo tremendo, pero ya está envejeciendo. Y así como, por ejemplo, cuando va avanzando la edad, el ser humano va teniendo, digamos, transformaciones en su cuerpo, de igual manera es el planeta Tierra. El planeta Tierra, al envejecer, también se vuelve quebradizo y también tiene su pulsación, así como nosotros la tenemos. Eso lo enseñan, por ejemplo, nuestros hermanos también en el Tíbet. Nos habla de las pulsaciones de la Tierra y nosotros tenemos pulsación. Hasta los hermanitos menores tienen su pulsación. Y nos dice el divino Alfa y Omega en los divinos rollos telepáticos, nos dice, hasta el tiempo es magnetismo. El tiempo es magnético. Se expande, se repliega, nace un día y termina un día. Y después que ha terminado un día, no muere, se registra en su lugar de origen, del cual sale otro que es un nuevo día. Y a la vez es el número de días que ha tenido vuestro planeta Tierra. Así como vuestra edad os envejece, el magnetismo de la materia es igual que el magnetismo del espíritu, el magnetismo del tiempo, el magnetismo de la materia. Cada día es una onda magnética que después de expandirse se hace en microscópico puntito, que ningún ojo humano lo puede ver, ningún instrumento de la Tierra lo podrá ver. Después que se expande, se registra en su punto de partida, en magnetismos mayores que son atraídos. Esto sucedió cuando la Tierra tenía el primer día, y vosotros no estabais en la Tierra. Habían seres de fuego, pero si vosotros vierais en ellos, os reconoceríais, porque todo espíritu nace de nuevo. Hemos sido pequeñitas moléculas de fuego también, porque la cuna del fuego, hermanos, fueron los soles, y la cuna del agua fue el fuego, porque del fuego fue enfriándose y nació el agua, y el agua se transformó en tierra. La cuna de la tierra es el agua. La corteza que pisamos es el enfriamiento de ese fuego solar. Es por ello, hermanos, que nuestro divino Padre Eterno, a través de la divina revelación, nos va explicando todo. Pero ese todo es en proporción a lo que cada uno de nosotros puede entender. Lectura. Pues hasta los mundos poseen vejez y mueren tal como las criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los soles siempre han ejercido una fascinación en las criaturas de los planetas. Se les confunde con el propio creador. Recuerdo, hermanos, en el tiempo del Imperio Incaico, por ejemplo, incluso de los atlantes, muchos de ellos tenían comunicación telepática con el sol, la Atlántida, la era de los hiperbóreos, muchas civilizaciones como los faraones tenían comunicación telepática con los soles. Es como cuando nosotros tenemos una comunicación con una persona y que compartimos conocimiento. Imagínense los soles al tener una comunicación con otros soles y compartían conocimiento, sabiduría, espiritualidad. Entonces nos dice el Divino Padre Eterno, en el Imperio Incaico, por ejemplo, nos dicen, salieron del lago Titicaca los hijos del Sol, ¿no? Taita Inti, Mamapacha, ¿no dice, no? Madre Tierra. Nos estaban dando también, si se quiere, hermanos, esa psicología, esa filosofía que fue en el pasado. Y cómo agradecían al Creador mediante muchas veces ofrendas al sol, ¿no? Y todos llegaremos a ser como los soles. Tarde o temprano llegaremos a ser. Pero ya habremos aprendido muchas lecciones en nuestra dimensión terrestre. Porque todo se logra con mérito, con esfuerzo, con sacrificio, hermanos.
un pequeñito esfuerzo mental de sus criaturas, el Divino Padre Eterno premia por eternidades, como también castiga cuando se ha violado su ley. Porque nosotros lo pedimos. No es que el Divino Padre Eterno sea castigador o sea malvado, no. Es un error garrafal de lo que hablan las criaturas. No, que en el Evangelio, en la antigüedad, tal pueblo contra otro pueblo se mataban. Eran leyes primitivas. ¿Acaso no sabemos que de lo imperfecto se va a lo perfecto? ¿O de la parte intuitiva se va a lo cognitivo, a la conciencia cósmica, conciencia universal? Eso lo pidió la criatura. Para nosotros ahora es primitivo esas leyes, porque ahora hemos pasado. Pero aún así, hermanos, el ser humano también se comporta, como nos dice en la explicación en los divinos rollos telepáticos, el espíritu nada sabe de su nada, pero igual que en el pasado cargada de ignorancia, y más en las leyes espirituales, hermanos, más en las leyes espirituales. Es por ello que el imperio incaico, por ejemplo, tenía leyes, el Amasúa, Mayuya, Mageya, no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso, ¿no? Leyes, hermanos, que regentaban un imperio muy disciplinado, pero se fue también corrompiendo y ya no se perpetuó, terminó, porque la civilización inca no fueron los que hicieron esas construcciones, ellos recibieron de nuestros hermanos del espacio esas construcciones megalíticas inmensas. Y ahora comprendemos por qué, por ejemplo, solamente hablando de las pirámides, alrededor de Egipto hay pinturas rupestres que datan, no como dicen los historiadores, 4.500 años de Egipto, 5.000 años. No, esas pinturas son de 10.000 o 15.000 años. Eso significa que la historia ha sido manipulada. Recuerdo un estudio de J.J. Benítez en cuanto se refiere a las pirámides de Egipto, cuando se hace un estudio con científicos con una ciencia del sonido para poder ver la erosión de la esfinge, una divinidad demoníaca de aquella época, cuerpo de león, el rostro de humanos, que está relacionado con la raza anglosajona, porque ellos pidieron ser uno de los tantos primeros de esa civilización. Y se puso esta ciencia para datar el tiempo y dataron alrededor de 10.000 a 15.000 años antes. Y no como se decía, 4.500, ¿no? En el cual nos ponemos a pensar, hermanos, por ejemplo, cómo esa civilización tuvo un dominio sobre la materia. Y ahora nos explica el Divino Padre Eterno en su divina revelación la verdad. Los que vinieron, por ejemplo, eso está en un divino rollo telepático cuando nos dice la divina relación entre Cristo y las dinastías faraónicas. Las dinastías faraónicas vienen después de Cristo. Tienen una jerarquía inmensa. Por eso que la luz es infinita y las tinieblas también. Ellos violaron la ley. Y cuando se viola la ley van perdiendo poderes. La última civilización de los faraones solo le restaba el esfuerzo físico, porque eran gigantes de 30 metros. Si ahora vemos, por ejemplo, hermanos, a muchos hermanos, por ejemplo, que hacen ejercicios, no pueden cargar moles de piedras, ¿no? Imagínense apenas de 1,80 m, 2 metros, a lo mucho 2,20 m. Imagínense a un ser de 30 metros de alto. Imagínate. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 metros gigantescos. Y muchos de ellos resucitarán en el día del juicio para recibir el juicio. Y todos lo veremos. Civilizaciones, hermanos, que jamás hemos imaginado. La Atlántida, la era de los hiperbóreos, el continente Mu, la Lemuria, la Laponia, los venidos del planeta amarillo. Y tantas civilizaciones, hermanos, que han habido en la Tierra, incalculables. Porque por cada molécula se tiene un siglo de tiempo. Lectura.
Los soles siempre han ejercido una fascinación en las criaturas de los planetas y se les confunde con el propio Creador. Esto ha dado lugar más que otra cosa al nacimiento de la adoración material, la idolatría, ¿no? Lógicamente es un primitivismo, pero que el ser humano pidió vencer. Una adoración que tuvo sus épocas de gloria. Fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de la antigüedad. Se les hizo ver el atraso que eso traía, pero ellos insistieron en conocer lo desconocido. Insistieron en la causa de sus causas, en la causa de sus propios destinos. Y todo les fue concedido. Pedir en el reino de los cielos tiene significado eterno para el que lo pide. Recuerdo, hablando del pedido, hermanos, cuando nos dice el Divino Padre Eterno, el Espíritu pide nacer y pagar deudas del pasado. El Espíritu pide nacer y pagar deudas del pasado. El Espíritu nace y saca su propio cuerpo del propio Espíritu. Todo saber se vuelve conocimiento. Magnetiza vuestro espíritu. La criatura, el espíritu criatura de carne, no puede ver este brillo. No puede ver. Y al no ver este brillo, el espíritu, al no ver este brillo, ve la criatura que aún está saliendo de las tinieblas. De las tinieblas. También nos dice el Divino Padre Eterno, toda conducta espiritual se traduce en magnetismo. Toda conducta espiritual se traduce, es magnetismo. Y todo hecho o acontecimiento que os tocó vivir es magnetismo, que rodea vuestro cuerpo físico. Es la sal de la vida. Varía vuestra electricidad pensante, varía vuestro foco magnético en cualidad y calidad. Vamos comprendiendo un poquito más las leyes solares que ahora nos da el Divino Padre Eterno. Porque todo se pide, hermanos. Pedimos conocer lo que desconocemos. Y es como quien tiene algo general y ahora faltan los detalles que ahora nos da la divina revelación Alfa y Omega. Lectura. En otras palabras, volver a nacer para acercarse más al reino de Dios. Nos dice el Divino Padre Eterno. Esto significa que los cielos son relativos y sus criaturas que lo habitan lo saben y desean conquistar jerarquías más elevadas de cielo. Saben estas criaturas que lo más elevado que existe en el universo es la morada del Divino Padre. Y saben que para acercarse a Él solo se logra por sabiduría. Solo se logra por sabiduría. Por el conocimiento. Por el trabajo. Y no existe otra ley para ello. Todo lo demás es vanidad propia de los pueblos, de las pruebas y de sus imperfecciones. Recuerdo, hermanos, en los divinos rollos telepáticos que nos dicen, el acercarse al reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en luz, y el alejarse del reino de los cielos es haber vivido en proporción en número de segundos las tinieblas en tinieblas, ¿no? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros nos acercamos o nos alejamos. Nos acercamos con nuestra sal de vida. A mayor conocimiento, mayor sal de vida. Y a mayor sal de vida, mayor es la humildad. Mayor es la humildad. Más el espíritu se identifica con el todo sobre el todo. Aplasta todo egoísmo. Más el espíritu se aleja de las tinieblas. Él ve con los ojos lo que otros no pueden ver. Él ya pasó por aquellos que recién van a pasar. Bueno, hermanos, hasta aquí la lectura es bastante amplio, bastante profundo, y queremos que sea lo más comprensible para nuestro entendimiento humano. Y bueno, vamos a ir con calma y paciencia desarrollando la lectura y la comparación con otros divinos rollos telepáticos para su mejor comprensión. Bueno, hasta aquí la tercera parte. En nuestro siguiente programa trataremos de terminar en la cuarta parte de este hermoso divino rollo telepático.
que nos habla el divino origen del divino Padre Jehová. En su divino libre albedrío lo puede todo y lo explica. Bueno, hermanos, paz profunda, que el amor de nuestro divino Creador guíe vuestros pasos, sus pensamientos, y que se haga siempre su divina y santa voluntad, mas nunca la nuestra. Buenas noches.